Bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo programa de Tiempo de Familia Online. Hoy tenemos un tema que nos atraviesa como familia y tiene que ver con la salud emocional. Hablamos de salud y pensamos en la salud física, pensamos en ir al médico, en hacernos los chequeos, y eso está muy bien y en cada etapa es preciso que le prestemos atención. Sin embargo, también existe el tema de la salud emocional, que es un tema trascendente porque las emociones viven en nosotros como individuos, pero también se respiran en la dinámica familiar. Y qué importante que es poder tener herramientas que nos ayuden para poder gestionar esas emociones, para no solamente poder comunicarnos mejor, sino para poder expresar las emociones en un marco de respeto, de amor, de aceptación, de valoración. Así que hoy te invito a que juntos podamos disfrutar de este tiempo. Si querés, toma nota, si querés, junta a toda la familia, pero no te pierdas este nuevo programa de TDF Online. Las emociones cumplen un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje. La primera comunicación del niño está basada específicamente en sus emociones. Cuando el niño se siente feliz y contento, se ríe, sonríe, hace carcajadas. Cuando el niño está triste o tiene hambre o le duele algo, se comunica a través del llanto. Al principio, entonces, la comunicación está basada específicamente en las emociones. El lenguaje empieza y ayuda a modelar las emociones. Entonces se invierte y el lenguaje es el que le permite al niño expresar cómo se siente. Si se siente contento, puede expresarlo con palabras, o si está frustrado o enojado, también lo puede expresar con el lenguaje. Ambas, las emociones y el lenguaje, se ayudan y se retroalimentan mutuamente. Es muy importante también la forma en que uno le habla a sus hijos, porque va creando y va fortaleciendo su autoestima, y entonces es importante qué palabras y qué lenguaje estoy usando, porque puedo afectar a su autoestima. El lenguaje y las emociones son imprescindibles también para una buena interacción social del niño. Por eso es importante que estés prestando atención al desarrollo del lenguaje en tu hijo. Te voy a dar algunos tips para que tengas en cuenta. Lo primero que hay que hacer es ejercitar los órganos que van a formar parte del lenguaje, es decir, la lengua, los labios, el mismo soplo, sonido de gárgaras. Son todos juegos que el niño naturalmente hace, pero es bueno que vos sepas y los puedas estimular. Un segundo tip es que le hables en una entonación amable, correcta, que llame su atención, que uses una entonación adecuada entonces para captar la atención del niño. Otro tip es usar el habla paralela. Si vos querés que diga auto rojo, haces como que él mismo dice, qué lindo este auto rojo que hoy tengo. Eso es usar un habla paralela. Lo que querés que él diga, vos también lo decís. Otro tips es usar siempre palabras cortas y frases sencillas para que el niño pueda entender lo que le estás queriendo decir. Es importante siempre darle el tiempo y darle la oportunidad de hablar. No completes la frase, déjale que él explique y diga lo que quiere decir. Cada error que el niño tiene es importante que lo corrijas con amor, siempre y dando el modelo correcto. Generalmente el niño a los 4 años debe tener el sistema de habla completo con todos los fonemas aprendidos. Si no es así, siempre podés consultar con un especialista. Bueno, el tema de hoy es familia y emociones. ¡Wow! Este tema es súper interesante y ahora Mayra nos va a contar un poquito más de qué se trata. Bueno, como vos decís, es un tema clave porque a veces cuando pensamos en la salud no nos referimos a lo que es la salud emocional de la familia. Y este es un tema que incluye las relaciones, la comunicación, la manera de ser de cada uno de los miembros de la familia. Tiene que ver con esta salud emocional, la calidad de las relaciones, la capacidad para gestionar las emociones, todas cuestiones que necesitamos aprender, reaprender muchas veces y redireccionar si queremos tener familias fuertes, familias sanas emocionalmente y familias sólidas. Y
La verdad que las emociones están ligadas a las respuestas apropiadas frente a diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Por eso es tan importante y está tan en auge hoy en día el tema de la inteligencia emocional. ¿Escuchaste de esto alguna vez? Sí, es súper interesante. Es súper interesante, nos provee herramientas que podemos aprender y que podemos desarrollar, porque bueno, el tema de la inteligencia emocional precisamente tiene que ver con poder trabajar en dos aspectos en nuestra vida. La inteligencia emocional tiene dos componentes, ¿sí? La intrapersonal, que tiene que ver con mirar hacia adentro, con aprender a gestionar mis propias emociones, con aprender a distinguirlas, a identificarlas. Y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás. Entonces, ambas conforman lo que se llama inteligencia emocional. ¿Y para qué nos sirve la inteligencia emocional? Pero qué apropiado para el tema que es de hoy, que es cómo influyen las emociones dentro de la familia, ¿no? Porque esto que hablabas vos de lo interpersonal y también hacia adentro. Contanos un poquito más. Tal cual, bueno, precisamente aprender acerca de estas cuestiones nos sirve especialmente para poder comprendernos mejor, para ser empáticos, para poder resolver conflictos, para poder comunicarnos de manera asertiva, sin que las emociones nos desborden, como pasa muchas veces en diferentes situaciones de la vida familiar o no. Seguramente los que nos escuchan del otro lado saben que hay momentos álgidos en una familia. La verdad que sí. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a respirar profundo, a pensar, a contar hasta 10 antes de tener ciertas actitudes que en definitiva son momentos que a veces nos pasan dentro de casa, donde una cosita chiquitita se hace gigante y eso genera conflictos, genera roces, mal humor. Entonces, con todas estas herramientas o con algunas de las herramientas que vamos a compartir hoy, seguramente te vas a poder gestionar mejor en casa. Tal cual. Y como hablábamos en el programa anterior, ¿no? También esto se relaciona un montón con el tema de las crisis del ciclo vital familiar. Con las crisis, ¿por qué? Y porque tenés que tener herramientas para adaptarte, como veíamos la otra vez, para hacer frente a las crisis. Y si no tenemos herramientas emocionales y también herramientas espirituales, difícilmente podamos salir de ese estancamiento del que aprendimos y podamos capitalizar esas crisis para poder crecer como familias. Lo interesante del tema de las emociones es aprender y saber y tener presente que las emociones se contagian, Dani. Ay, mira. Tenemos como un wifi emocional, ¿sí? Dios nos creó con algo que se llama neuronas espejo y esas neuronas espejo tienen mucho que ver con ese contagio emocional, ¿sí? ¿Viste cuando los bebés, por ejemplo, son recién nacidos, chiquititos, y uno está esperando que balbuceen, y vos les sonreís y ¿qué hace un bebé? Automáticamente. Y automáticamente sonríen. Sonríen. Y todavía quizás no se sabe comunicar, obviamente no sabe hablar, pero ese reflejo, esas neuronas espejos, hacen que pueda captar la emocionalidad. También cuando a veces uno está irritado, ¿qué pasa con los chicos? Claro, sí, automáticamente cuando uno está irritado, los chicos también copian ese comportamiento, estas emociones que nosotros nos salen así como a flor de piel. Espontáneamente, ¿no? Bueno, precisamente por esto, ¿no? Por cómo estamos conformados y qué importante que es que podamos conocer cómo funcionamos en lo individual, como personas, en lo emocional, para poder gestionarnos mejor. Y me quedaba pensando con esto de que las emociones se contagian y lo que comentabas de la risa en los bebés. ¿Podría ser una buena estrategia cuando nos sentimos ahí que estamos a punto de desbordar o de explotar? Quizás, bueno, bajar un momento, ¿no? Y reírnos o aflojarnos. ¿Esto nos puede servir en la familia? Sí. En esos momentos de... Esto es súper importante lo que decís, porque en realidad es un entrenamiento. Y para hacer lo que vos dijiste, que parece súper fácil, te quiero decir que tiene que haber un entrenamiento previo y una intencionalidad. A ver, contanos un poquito. Y porque no te sale naturalmente eso, ¿no? Entonces, todo esto de la gestión emocional te ayuda a ser intencional, a prever, a crear los escenarios y a recrear los escenarios donde uno sabe, por ejemplo, que probablemente se desborde. Por ejemplo, una buena pregunta que podemos pensar en casa es ¿cuáles son aquellas situaciones que hacen que la familia se desborde emocionalmente por alguna cuestión puntual, ¿sí? Por ejemplo, a la mañana, cuando uno se queda dormido o, aunque ponga el despertador en horario, viste que siempre surge alguna cosa y salimos corriendo y cuando corres se te vuelca la leche. Pasa todo a propósito. Parece que pasa todo a propósito. Entonces,
Si nosotros ya conocemos cómo es esa dinámica familiar, lo que podemos hacer es prever para que no ocurra ese desborde, claro, o para tomarnos las cosas desde otro punto de vista, o con más naturalidad, o por lo menos, como vos decías, reírnos de la situación. Entonces, podemos levantarnos un poco más temprano, ¿sí? Podemos empezar a detectar cuáles son esas cuestiones que siempre se generan, porque, como decías, parece a propósito y siempre se generan las mismas cosas, y prever y cambiar ciertos hábitos, y saber que de pronto quizás alguno de nuestros hijos tarda más en ciertas cosas, y a veces uno se exaspera. Entonces, si ya nos conocemos, si se da eso de poder comprender al otro, de generar esa empatía, bueno, tener más paciencia, pero todo esto es una cuestión intencional, no te va a salir así de un día para el otro, claro, ¿no? No es que un día me levanto y ya está. No. Pero bueno, precisamente por eso este programa sirve para que la gente pueda empezar a pensar en todas estas cuestiones y bueno, aunque sean cambios chiquititos, son cambios sustanciales que transforman la dinámica y el humor de una familia, claro, porque el tema de las emociones tiene que ver un poco también con esto del humor. Y sí, y también esto de autoconocernos, ¿no? De poder saber cuáles son, cómo reacciono o cuáles son las emociones que tengo más a flor de piel, cuáles son las que más salen, para poder gestionarnos de una mejor manera y siempre pensando en el resto de mi familia, ¿no? Tal cual, porque aparte los chicos van copiando lo que ven, y en Tal cuanto cual. a las emociones, como decíamos recién, como tenemos ese wifi emocional incorporado y las emociones se contagian, ellos van a repetir la manera de abordar los conflictos, las situaciones y las charlas, las peleas, van a repetir lo que ven. Entonces es súper importante que nosotros como adultos podamos empezar hacia adentro, claro, gestionándonos si queremos ayudar a nuestros hijos a gestionar su propia emocionalidad. Es como un aprendizaje, ¿no? O sea, aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen, ¿no? Tal a veces cual. podemos estar horas diciéndole a nuestros hijos la manera en la que tienen que comportarse, pero aprende mucho más de cómo nos comportamos nosotros, de vernos, que de lo que les decimos. Así que justo ahora tenemos el fragmento de un video, de una entrevista que es súper interesante, así que te invitamos a que puedas prestar atención, a que puedas verlo, porque tiene mucho que ver con las emociones y el aprendizaje. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz, los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Qué interesante lo que acabamos de ver recién, ¿no? Y no sé si prestaron ahí atención a cómo ella hace referencia al tema de la experiencia, ¿no? Cómo la experiencia, cómo lo vivido es tan significativo y cómo impacta en la vida, en este caso de lo que estamos hablando, de nuestra familia, cómo impacta en nuestros padres, en nuestros hijos, en los que están en casa con nosotros. ¿Cómo es eso de las emociones? ¿Son buenas, son malas? ¿Hay emociones positivas, hay emociones negativas? Porque me acuerdo ahí que hay un proverbio que dice que el prudente controla sus impulsos. ¿Tiene algo que ver con esto de las emociones y nuestra familia? Sí, totalmente. El tema de las emociones, como vos dijiste, ¿no? A veces decimos,
emociones positivas y asociamos, por ejemplo, la alegría, ¿no? La sorpresa. Emociones negativas, el miedo, el enojo. Sin embargo, Dios nos creó con emociones y no hay nada que Dios haya creado que sea malo, sino que todo tiene un propósito. Y cuando hablamos de emociones, decimos que cada emoción tiene un propósito, cada emoción tiene un para qué. ¿Sí? Detrás de la emoción hay un para qué. Por ejemplo, el miedo lo que hace es ponerte en alerta. ¿Sí? Cuando se dispara el miedo, empiezan a pasar una serie de cosas en nuestro organismo también. Porque déjame decirte también, Dani, que las emociones son reacciones biológicas a determinados estímulos. Y hay momentos donde no podemos controlarlas, porque simplemente surgen, ¿sí? Si nosotras vemos algo que ahora, por ejemplo, si entra un león acá donde estamos grabando, nos vamos a asustar. No hay manera de que no se te genere miedo, no se active la adrenalina, el cortisol, porque es una reacción biológica. Sin embargo, eso pasa porque es algo temporal, ¿sí? La emoción es algo corto, es algo temporal que se dispara, pero te genera un estado de ánimo. Y en ese estado de ánimo es donde nosotros podemos influir, es lo que vos señalabas del proverbio. El prudente controla sus impulsos. Cuando hablamos de control, ese control está más dado sobre el estado de ánimo, no sobre la emoción que se dispara. Pero volviendo a tu pregunta inicial, no hay emociones buenas ni malas, podríamos decir que hay emociones mal gestionadas. Por eso es tan importante que en casa, en la familia, podamos identificarlas, podamos aprender cómo posicionarnos frente a esas emociones. Y también, ¿sabes qué? Hay una palabra interesante que es que podamos transitarlas. Claro. Porque esas emociones que las tenemos en mente como si fueran negativas, les tenemos miedo, no las queremos pasar, las queremos tapar. Hay mucha gente que tapa las emociones y cuando en casa tapamos lo que sentimos, tapamos las emociones, no solo que no nos estamos pudiendo conocer unos a otros, sino que es una manera de reprimir lo que estamos pasando, de no hablar, de callar, de ocultar. Entonces, fíjate cómo el tema de las emociones atraviesa un montón de cuestiones de la dinámica de la familia. Así que, vuelvo a repetir esto, no hay emociones buenas ni malas, sino mal gestionadas. Hay 6 emociones básicas, de las cuales se desprenden todas las demás. El asco, la alegría, la ira, la tristeza, el temor, la sorpresa. Y qué bueno que es que podamos nosotros como adultos, como padres, identificar estas emociones y enseñarle a nuestros hijos también, ¿no? Tal cual, sí. ¿Y cómo podríamos, como familia, saber de qué manera gestionar de una manera sana estas emociones? O sea, ¿cómo podríamos, qué tips o qué consejos podrías darnos a todos los que te estamos escuchando? Bueno, en primer lugar, esto de reconocer la emoción. A veces pasa que le preguntás a alguien de tu familia o a algún amigo o a alguna amiga, ¿qué te pasa? No sé. ¿Te pasó alguna vez? Un montón. No sé. Y es verdad, porque no saben poner en palabras lo que están sintiendo. Entonces, aunque esto parezca algo ínfimo, es súper importante, porque si no sé cómo me siento o no lo puedo poner en palabras, va a ser difícil que pueda trabajar sobre esa emoción que desconozco. ¿Sabes qué? Esto tiene que ver con una tendencia que hay en nuestro entorno, donde hablamos de un marcado analfabetismo emocional. ¿Sí? A veces uno piensa en analfabetismo y directamente se dispara a la mente no saber escribir ni leer, pero también existe un analfabetismo emocional que tiene que ver con no saber identificar las emociones, no poder expresar lo que sentimos, con lo que te decía antes, ¿no? De tapar, de dejar a un lado estas cuestiones. Así que el primer tip sería aprender a identificarlas para poder empezar a gestionarlas, ¿no? Poder expresar lo que nos pasa. Comunicarnos desde el respeto y desde la aceptación, porque cada uno gestiona la emoción y la transita de una manera diferente. No todos reaccionan en casa como esperamos, ¿sí o no? Es así. Y nosotros muchas veces tampoco reaccionamos como los demás esperan. Entonces, ahí el respeto, la aceptación, la valoración, la paciencia son ingredientes fundamentales para que podamos gestionarlas y podamos comprendernos mejor también. ¿Y qué pasa? Muchas veces no sabemos, intentamos y no podemos, entonces ahí llega el momento de pedir ayuda. Qué importante, ¿no? Y saber pedir ayuda y poder detectar ese momento, ese tiempo especial que está pasando la familia como para poder accionar ahí en el pedir ayuda enseguida, ¿no?
en el pedir ayuda profesional, también en el pedir ayuda espiritual, porque realmente el tema de las emociones está atravesado por todo. Nosotros somos seres integrales, Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo y no podemos compartimentar ni dividir. Todo está conectado. Entonces, a veces cuando uno físicamente se siente mal, emocionalmente también, y eso tiene un impacto espiritual. Entonces, imagínate que si eso lo transitamos nosotros en lo personal, cuando se juntan muchas personas que componen una familia y cada una está en una emocionalidad diferente, puede ser una hecatombe o, a pesar de esas diferencias, si sabemos gestionarnos, bueno, podemos vivir en armonía y podemos aprender, disfrutar, compartir y pasarla bien a pesar de la diversidad. Qué bueno, qué interesante. Y acá, en tu libro, Mayra, Familias Emocionalmente Sanas, que se los recomiendo, es el recomendado del día, el recomendado de este programa, permiso, voy a abrir tu libro. Hay una historia para compartir en familia y queríamos compartírselas a cada uno de ustedes que están ahí en casa, que nos están mirando. Presta mucha atención a lo que ahora vamos a leer. Dice así: cuenta una antigua historia que un día un sabio maestro preguntó a sus alumnos: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Ellos pensaron unos momentos. Porque perdemos la calma, dijo uno, y por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el maestro. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los alumnos ensayaron otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al maestro, hasta que finalmente les explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Luego el maestro preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca, la distancia entre ellos es muy pequeña. Y continuó: cuando se enamoran, más aún. ¿Qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es, cuán cerca están dos personas que se aman. Y por último agregó: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más. De lo contrario, llegará un día en que la distancia sea tanta que resultará cada vez más difícil encontrar el camino de regreso. Excelente, me encantó. Cuánto consejo que hay, ¿no?, en este relato y en este libro, que vuelvo a recomendártelo, no te quedes sin leerlo. Llegamos al final de este programa, de este tiempo de familia online, y queremos invitar a toda la audiencia para que puedan dejar sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo tiempo de familia online. Gracias por conectarte.